en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha, de La Mancha no, de la cancha. Muy buenas, escuderos, ¿cómo estáis? Espero que preparados para afrontar el siguiente parón de selecciones. Hay muchas cosas con vistas a futuro que podemos planificar y una de las más importantes, como siempre, el calendario. Vamos a afrontar 5 jornadas de aquí a final de año, de la 14 a la 18. Y por eso este vídeo es muy importante, lo vais a agradecer. Tomad nota, este vídeo con papel y boli, y en cuanto acabéis, lo que tenéis que hacer es ir a vuestras ligas, analizar plantillas de vuestros rivales, posibles clausulazos, posibles jugadores que se van a desbloquear cláusulas a corto plazo, marcaros un calendario de jugadores interesantes en base a su calendario. Venga, vamos a empezar y lo vamos a estructurar como siempre. Primero una serie de tips y consejos y después nos ponemos a analizar al detalle equipo por equipo. Lo primero que tenemos que hacer es, en un vistazo, hacernos la idea de lo que nos viene. Calendario de noviembre y diciembre. Tenemos un parón a mediados de noviembre y la liga va a volver del 24 al 26 de diciembre. Tenemos jornada para finalizar el mes de noviembre, 3 de diciembre, 10 de diciembre y 17 de diciembre. Tenemos 4 fines de semana seguidos de fútbol. También se intercalarán 2 fechas para competiciones europeas y ojo a la cita que tenemos marcada el día 20. La semana del día 20, jornada intersemanal. Será la última del año. Ahí ojito a las rotaciones, ojito porque ahí se va a comprimir el calendario, va a haber partidos muy cercanos, pero muchos equipos también se van a querer ir con buen sabor de boca al parón navideño. De cara al día 23 solo quedará un partido, que será el Atlético de Madrid-Sevilla, si recordáis fue aplazado en su día. Por tanto, esa jornada del 20 intersemanal, imagino que partidos de Atlético de Madrid y de Sevilla se jugarán el martes 19 y luego volverán a jugar el sábado 23. Ojito a jugadores de Atlético de Madrid y Sevilla, que a lo mejor ya los tenemos alineados en su día, ya no podemos hacer nada respecto a esa jornada, nada más que cruzar los dedos y rezar, pero sí que podemos prever posibles rotaciones porque van a tener que jugar 3 partidos, van a ser los únicos equipos que jueguen 3 partidos en menos de 7 días. Entonces, fase decisiva de calendario, son 5 jornadas en pocos días y además acaba la primera vuelta. Hay muchos que jugamos a una sola vuelta, entonces ahora es el momento de poner la carne en el asador. Si en tus ligas es más a largo plazo, tranquilidad, está bien ser campeón de inviernos o irnos con buen sabor de boca al finalizar la primera vuelta, pero todavía no tenemos que perder la cabeza ni hacer estrategias demasiado agresivas. Vamos con una serie de consejos. Aquí los tenéis visualmente los tips. El primero de ellos, el virus FIFA, y con ello me refiero a la jornada 14. Que es la inmediatamente posterior al parón de selecciones. Como siempre, hay que echarle un vistazo. Tenemos algunos equipos que hay que mirar con lupa. Viernes, ya hay horarios confirmados. Alavés, Granada. En el Granada puede haber algunos internacionales. Ya nos pasó en el último partido. El Granada también jugó viernes contra el Osasuna y no le fue bien. Descansó Uzuni, que apenas incluso pudo entrenar. Álvaro fue titular pero no le fue bien. Brian fue titular pero no le fue bien. Es cierto que estoy grabando esto antes de saber las convocatorias. Estoy anticipando contenido. No sé si estos jugadores van a volver a ser internacionales. Y en Alavés más de lo mismo. Los Apcar, los Rafa Marín, Samu Morodion, son jugadores que se suelen ir con sus selecciones y no los recomiendo de cara a este partido, aunque el Alavés sería buena opción. Pero vamos con mucha cautela. Mucho ojo también a ese Rayo Barça. Internacionales del Barça, sobre todo internacionales sudamericanos. Rafinha, Araujo, mucho miedo con ese tipo de jugadores. Vamos sobre seguro, vamos con jugadores o bien que se van a quedar cerca, viajes no demasiado lejanos, o si además no se van a ir con compromisos internacionales, mucho mejor. Luego el Barça va a tener Champions, pero no creo que vaya a descuidar la liga. Entonces Xavi este partido querrá prepararlo, pero no va a tener todos los efectivos. Partido sábado a las 2 de la tarde, muy pocos entrenamientos y vamos a tener que tener cuidado con jugadores del Barça. Menos miedo me dan Valencia, Celta, que sí que es verdad que tienen menos internacionales, pero el Valencia sí que tiene mucho sub-21. Tenemos que vigilar, aunque yo creo que Baraja, siendo tan jóvenes, sí les hará jugar. Con Getafe, Almería, ojo al Almería, Lopi, Babá, Montes, este tipo de jugadores, a lo mejor muchos no los tenemos en los fantasies, porque realmente el Almería no es recomendable, pero también se pueden perder partidos. Y el último que yo me alertaría es el Atlético de Madrid, porque el Atlético después va a jugar Champions, posiblemente se esté jugando mucho en Champions, tenga todavía trabajo por hacer, y para recibir en casa al Mallorca, al Cholo le puede valer con un 11
con algunos suplentes en un once mixto. Entonces, jugadores internacionales, los Nahuel Molina, los Rodrigo de Paul, para este partido realmente dan bastante miedo. Y luego, otros tips en los que no me voy a detener tanto. Empezar a echar un vistazo a la Copa África. Todavía no, porque los jugadores africanos nos pueden rendir, pero yo ya es momento de empezar a no sobrepagar demasiado por jugadores africanos. Os haré contenido sobre esto, hablando al detalle de cuáles son, pero tener en cuenta a la hora de sobrepagar al medio plazo que jugadores africanos nos van a servir para las próximas 5 jornadas, pero luego los vamos a perder un tramo importante de competición. También atentos a jugadores que vienen de lesión. Los Frenkie de Jong, los Pedri que acaban de volver, los Fekir. Tenemos que rastrear porque son buenas opciones de revalorización. Lo hemos hablado en los vídeos de economía de este parón y siempre son aspectos a tener en cuenta porque los parones se suele aprovechar para ponerlos a punto. También atención a equipos europeos. Estamos ya en la fase decisiva de los grupos. Hay equipos que lo tienen más encarrilado, tipo Madrid-Barça, que a lo mejor las rotaciones las hacen en Europa, pero otros, como Sevilla, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Villarreal, son equipos que van a tener que hacer onces muy reconocibles en Europa y nos podemos encontrar sorpresas desagradables en Liga. Jugadores de estos equipos con cautela, porque pueden llegar a priorizar la competición europea. Equipos que abren jornada. Vamos sobre seguro. Lo hablábamos antes de Alavés y Granada. Es el horario que a estas alturas sabemos. Pero vamos a echar un vistazo a los horarios de viernes porque nos pueden realmente ayudar de cara a asegurar titularidades. Siempre yo creo que es un tip importante y fichar jugadores de equipos que sabemos que juegan viernes nos pueden venir bien a largo plazo. Y por último, lo que os decía, planificar con tiempo. No olvidaros que el parón de selecciones, el contador sigue avanzando. No hay competición, no se suman puntos, pero el trabajo que se haga, los frutos los recogeremos después del parón. Entonces, lo que yo digo, calendario de clausulazos. Al menos yo así trabajo. Después de este vídeo, echéis un vistazo, os apuntáis, oye, ¿qué jugadores me interesan de este equipo, de este otro, de este otro? ¿Qué dinero necesito para ficharlos? Vas haciendo tus cuentas, tus operaciones, cuándo me interesa clausularle, con vistas a tenerlo para qué fin de semana. Y esto lo sabrás ahora cuando estructuremos el calendario y digamos qué equipos son más y menos recomendables. Y como siempre, lo vamos a hacer dividiendo en grados de dificultad. Equipos con calendario difícil, equipos con calendario peligroso y equipos con calendario prometedor o fácil. Grados de dificultad, difícil, peligroso, prometedor, fácil y ya sabemos a por los jugadores que tenemos que ir, a por los que tengan un calendario menos complicado. Y vamos a empezar por equipos que tienen calendario difícil. Solo hay 2. Es decir, el resto de equipos hay mucho calendario mixto. La mayoría de equipos pueden ser aprovechables pero con inteligencia, salvo los 2 equipos que voy a mencionar. Y curiosamente son 2 equipos que están en zona de descenso y eso también me ha hecho bajarlos, ante la duda, bajarlos un escalón más. Uno de ellos es el Almería. Tengo en cuenta sobre todo que tienen 3 partidos fuera y 2 en casa. El número aquí de compromisos en casa o fuera ha acabado siendo decisivo a la hora de bajarlos o subirlo un grado, porque hay muchos que siempre están oscilando ahí y perfectamente podrían considerarse de una forma o de otra. Visitas Atlético de Madrid y Barcelona. Son visitas que muy difícilmente la Almería va a poder rascar algo. Entonces vas a ir muy exigido en casa y el Betis no es un buen cliente y el Mallorca ahí vas a tener que ganar sí o sí, pero es un equipo que se te puede atragantar, que tiene dinamita arriba. Y el partido contra el Getafe, realmente el favorito es el Getafe. Que ahí puedes rascar algo, lo puedes competir, pero realmente el favorito es el Getafe. No veo ningún partido claro para Almería, obviamente es de los peores equipos de la categoría y no es un equipo recomendable a corto plazo. Y otro es el Granada, es el otro equipo también en puestos de descenso. Mismo argumentario, 3 partidos fuera. Tiene que visitar el Bernabéu. Es cierto que luego tiene que visitar 2 rivales directos y ahí se la puede jugar. Si el Granada rasca algo en Vitoria o el Granada rasca algo en Vigo, puede catapultar sus opciones de permanencia. Es un calendario difícil, pero es un calendario ultimátum, porque se la juega. Lo malo que los partidos contra rivales directos son a domicilio. Y no puede fallar, pero ¿qué pasa? Que Alavés y Celta también van a marcar en rojo esos partidos, porque son los que no pueden fallar y están ante su afición. Entonces me parece muy difícil. Y los partidos en casa son ante rivales o bien que están en competición europea o bien que están en zona europea como Athletic Club y Sevilla, que los pueden competir porque Granada en casa compite, pero también concede mucho y son 2 equipos que tienen arsenal ofensivo para hacerte daño. El Granada se puede llegar a rascar algo, pero viendo sus precedentes, calendario difícil. Vamos con equipos que todavía tienen un calendario bastante complicado, aunque ya no los bajo al peor grado de dificultad. Calendario peligroso, pero con alguna jornadita
que nos puede hacer sacar la cabeza. Hay 6 equipos, ojo a estos 6 equipos que todavía hay que marcarlos en rojo. Uno de ellos, el Cádiz. El Cádiz es un equipo que empieza a estar en apuros. Va a empezar en un partido contra el Real Madrid. A mí no me hace gracia. Empezar tras el parón Real Madrid, quiere decir jugadores del Cádiz en el parón, yo no voy a querer. Luego la cosa mejora algo y es cierto que el Cádiz sí que tiene 3 partidos en casa. Aún así, no he querido subirlo porque todos son partidos realmente complicados. Tiene rivales en casa Real Madrid, Osasuna y Real Sociedad. Son 2 equipos champions como Real Madrid y Real Sociedad que son realmente favoritos en su visita al Cádiz. Y Osasuna le puedes competir, puede ser partido de tú a tú, pero también los rojillos son un equipo con mucho oficio. Y te pasa un poco como le pasaba a Granada, vas a ir muy exigido a las visitas a Celta y Las Palmas. En teoría rivales directos, sobre todo a estas alturas de temporada el Celta, y el Cádiz fuera de casa no está dando una buena versión. No hay ningún partido que yo diga voy con el Cádiz tranquilo, ni en defensa ni en ataque, y además por ahí debe estar seguramente el partido contra el Mallorca, que se ha debido de aplazar, ya se debe haber confirmado horario, pero a estas alturas que os estoy anticipando el vídeo no lo sé, entonces va a tener un partido más, eso supone mayores rotaciones, mayor imprevisibilidad, mayor carga de partidos y de minutos, un equipo que no me hace mucha gracia. Osasuna, otro equipo que necesita espabilar y va a tener un calendario también complicado, solo 2 partidos en casa y 3 a domicilio. No está muy bien este año Osasuna fuera. Visitas a Villarreal, a Cádiz y a Mallorca. Todas las puede competir. Pero lo malo es que los partidos en casa son contra Real Sociedad y Rayo Vallecano. Solo le doy favorito en el partido contra el Rayo. El resto de partidos todos son de una dificultad entre media y alta. Y el hecho de haberlo bajado, porque yo entiendo que alguno me podéis decir, Osasuna aquí puede haber jornadas en que dé la cara, efectivamente, pero siempre me rijo en ponerlo entre peligroso o prometedor en el número de partidos a domicilio o en casa. Y solo hay 2 en el Sadar. Y uno de ellos es contra la Real Sociedad, que se le suele atragantar. Entonces, no me huele bien el calendario de Osasuna. Rayo Vallecano, este sí que tiene 3 partidos en casa, pero aún así creo que el grado de dificultad no da para subirle al siguiente escalón. Partido contra el Barça, ya hemos hablado de él, ahí puede rascar algo porque el Barça vendrá post-virus FIFA y es buen momento para sorprenderle. El Rayo el año pasado ganó al Barça. Ya veremos este año si los culés van escarmentados. Es cierto que ahí ya tenían la liga medio atada. Luego visita San Mamés, son 2 partidos muy difíciles. Y yo lo bajo aquí también porque no me interesa el Rayo de cara al parón, porque su calendario va de muy difícil a luego más suave. Entonces, vamos a pasar del Rayo contra Barça y Athletic Club y ya luego nos interesaremos por él. Porque sí que me gusta el Rayo para Celta, Osasuna y Valencia, sobre todo para Celta y Valencia. Ese último tramo del calendario que también, ojo, porque habrá intersemanales y habrá posibles rotaciones, pero el Rayo puede empezar a ser interesantes a mediados de diciembre. Pero por ahora, a corto plazo, lo que es en este parón, yo lo sitúo en peligroso porque no lo recomiendo. No quiero jugadores del Rayo contra el Barça y tampoco en San Mamés. Luego sí, luego a largo plazo tenemos ya que empezar a apostar por lo de la franja. Real Sociedad. El hecho de meter aquí a la Real Sociedad, que es de los pocos equipos europeos que he bajado tanto, es porque se van a jugar en Champions la clasificación, ya sea como primero, ya sea como al menos clasificarse para la siguiente fase. Eso puede ser algo histórico para la Real y se puede acumular mucho cansancio. La Real en Liga se está viendo afectada, no está pudiendo tener la regularidad porque no está pudiendo rotar en Europa como en temporadas anteriores. Entonces un calendario muy cargado, le vienen partidos en Europa contra Salzburgo e Inter y me dan miedo los partidos precedentes y posteriores a esos duelos. Además el calendario se las trae. Partido en casa contra el Sevilla, que es un rival de tú a tú, aunque la Real yo creo que es favorita, pero es un partido que es previo a Champions y después de virus FIFA, entonces me dan miedo posibles rotaciones y no vamos a saber 11 porque el partido es domingo, no vamos a tener información, ruedas de prensa, muy desconcertante ese partido de la Real Sociedad. Luego visita a Osasuna, post-Champions, y luego visita a Villarreal, 2 partidos seguidos fuera. La Real va a jugar 3 fuera y 2 en casa, a nivel de liga en este tramo. Que puede competir en el Sadar y en la Cerámica, pero también puede tropezar como le ocurrió recientemente en Vallecas. No voy del todo tranquilo, creo que hay muchas mejores opciones. Para el umbral de precio que tienen los jugadores de la Real, prefiero gastarme la pasta e invertir en otros equipos y jugadores con mejor calendario. Luego juega contra el Betis, en casa. Los partidos en casa contra equipos sevillanos, Sevilla y Betis, se te pueden atragantar, no son partidos muy asequibles. Y ya acabas, nos pilla muy lejos ese 20 de diciembre en Cádiz. Ahí sí, ahí la Real tiene que ser favorito, pero antes ha tenido que penar mucho con partidos que ninguno es coser y cantar. Por eso lo pongo aquí en peligroso. El Valencia, otro equipo que puede amargar la fiesta más de uno porque hay muchos partidos que no es favorito,
pero son en los partidos en los que el Valencia está compitiendo. Solo tiene 2 partidos en casa y uno es contra el Barça. Entonces el calendario no puede subir de aquí, porque fuera de casa le va a costar, las visitas son más o menos difíciles, pero siempre fuera de casa al Valencia le cuesta competir, y en casa, teniendo en cuenta que uno es contra el Barça, pues al final te atas ese partido contra el Celta. El Valencia recomendable en el primer partido, Valencia-Celta, sábado, 4:15. Más o menos nos pilla pronto. Vámonos a ver convocatoria. Ya hemos avisado que pueden rotar algunos jugadores sub-21 que se van con sus selecciones, o algún internacional más que tiene el Valencia. Por eso tampoco me hace especial gracia. Pero es que después la cosa se complica. 2 visitas seguidas, Girona, poquito que rascar ahí, Getafe, se atraganta más que un polvorón en esas alturas ya de diciembre. Luego recibes al Barça. Yo en esos 3 partidos no quiero a nadie. Y luego Vallecas, pues casi que tampoco. Solo quiero jugadores del Valencia contra el Celta. Entonces no me compensa aguantar ni fichar en este parón, porque no auguro demasiadas cosas positivas para los de Baraja. Y para cerrar este tramo de calendario, otro equipo de la zona valenciana, el Villarreal. Otro equipo de Europa que va a tener un calendario muy cargado, porque además al Villarreal se le aplazó un partido de Europa League, que ahí está también programado. ¿Qué quiere decir? El Villarreal va a tener más partidos todavía que el resto de equipos, unido a la situación liguera. Que vete tú a saber si cuando estoy publicando este vídeo Pacheta sigue entrenador o no, porque todavía le queda tela que cortar. Entonces, el Villarreal es un equipo que lo cojo con pinzas, y por eso quizá lo he bajado aquí. Es cierto que tiene varios partidos en casa, pero ninguno es fácil. Recibe a Osasuna, que ahí, bueno, lo puede competir, puede ser un equipo que sea recomendable. Pero después va el Sánchez Pizjuán, después recibe a la Real Sociedad. Esos 2 partidos yo no voy tranquilo con jugadores del Villarreal, y para cerrar esa triada vas al Bernabéu. Entonces tienes entre media del sándwich 3 desplazamientos, o 3 enfrentamientos, mejor dicho, muy jodidos: Sevilla, Real Sociedad y Real Madrid. Y además todo esto trufado con partidos de más exigencia en tu grupo de Europa League. Jugadores del Villarreal yo no los quiero. En todo caso lo quería para abrir este tramo de calendario y para cerrarlo. Los quiero en el partido en casa contra los Osasuna y en el partido en casa contra el Celta. Pero uno nos pilla muy pronto y otro nos pilla muy tarde. Entonces mejor no complicarnos la vida. Y yo recomiendo pasar de largo de jugadores del Villarreal. Bueno, pasamos al siguiente grado, la cosa ya se suaviza. Aquí ya tenemos que empezar a cambiar el color del rotulador. Dejamos el rojo, cogemos el verde. Empiezan a aparecer equipos recomendables. Concretamente hay 10. 10 equipos, eso quiere decir que solo voy a dejar a 2 para calendario fácil, ¿quién serán? Pero hay 10 equipos que tienen un calendario prometedor en el que podemos rascar cositas. ¡Ey! Stop, un segundo. Enseguida seguimos con el contenido. Antes, no os olvidéis de dar apoyo a Don Quijote. Si no lo habéis hecho, suscribiros, que me ayudéis mucho. Si no lo habéis hecho, darle like a este vídeo. Vamos a ayudar a que el contenido llegue a más gente y seamos más en esta aventura. Y si no lo hacéis por mí, hacerlo por Sancho. Venga, seguimos con el vídeo. Uno de ellos es el Alavés. Alavés, 3 partidos en casa, 2 fuera. Eso cuenta. Pero es que además, quitando el último partido contra el Real Madrid y contra el Girona, el resto me gustan. Y es que es muy fácil la gestión del Alavés. Yo quiero jugadores del Alavés contra el Granada, en Mallorca y contra Las Palmas, que son los partidos que el Alavés puede competir. No digo que sea favorito, porque este Alavés al final es un equipo que puede perder contra cualquiera, pero también te compite contra cualquiera. Entonces, aguantamos y fichamos jugadores del Alavés, los aguantamos, y después de la jornada del 10 de diciembre vendemos. Yo no quiero jugadores del Alavés, ni en Montilivi, ni contra el Madrid, pero lo he puesto en prometedor porque la gestión es muy fácil. Ahora sí me interesan jugadores del Alavés, con ese asterisco de los internacionales de ese viernes, partido que abre jornada 14, pero me interesan mucho los Guridi, bueno, Haji también se va con su selección, ojito ahí. Los Guridi, los Rioja, son jugadores que normalmente siempre suelen jugar y dar un rendimiento decente, y contra el Granada en casa y contra Las Palmas en casa, este Alavés tiene que dar la cara. En estos partidos se juega la permanencia. Y en Mallorca, oye, te puede servir, los puedes alinear, te la puedes jugar, o al menos no los vendas. Lo guardas con vistas al partido que tendrás posteriormente contra Las Palmas. Entonces muy fácil, aguantamos jugadores del Alavés y después de 3 jornadas, puerta. Athletic Club de Bilbao. 3 partidos en casa, 2 fuera. Eso le hace estar aquí. No me hace gracia el inicio posparón. Vas a Girona. Un partido en el que ya sabemos que visitar Montilivi no es agradable ahora mismo para ningún equipo. Pero luego tienes partidos en casa contra Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y Las Palmas. Últimamente al Athletic Club se le está dando muy bien el Atlético de Madrid en casa.
es cierto que se están repartiendo victorias. El año pasado sí que el Atlético ganó 0-1 con un auténtico partidazo de Rinildo, yo me acuerdo de ese partido. El Athletic Club fue mejor, pero el Atlético de Madrid fue mucho más efectivo. Pero los otros dos partidos de casa me gustan. Contra Rayo y contra Las Palmas me gusta, la visita al Granada me gusta. Son 3 partidos que me gustan y 2 que no me gustan. Si yo hago la balanza, calendario prometedor. Precisamente el Atlético de Madrid. Y aquí también tenemos que poner asterisco. El Atlético de Madrid veremos si se la está jugando en Champions o no. Partido visita a Feyenoord y partido en casa contra la Lazio. Son partidos de máxima exigencia. Y tienes, entre medias, visita a Barcelona. Visita a Montjuic. Entonces, el calendario del Atleti prometedor, pero con ese tramo tenemos que intentar sobrellevarlo. Me gusta mucho el Atlético de Madrid contra el Mallorca, teniendo cuidado con el virus FIFA. Después contra Feyenoord, Barça, la cosa se complica un poco, por eso no lo subimos a fácil. Pero luego en casa contra Almería, en casa contra Getafe y en casa contra el Sevilla, aunque ese partido en teoría ya tenemos jugadores alineados. En resumidas cuentas, el Atlético de Madrid, ¿cuándo es recomendable? En el Metropolitano. Mallorca, Almería y Getafe. Tienen que ser 9 de 9. Tienen que ser amplias opciones de portería cero. En esos partidos quiero jugadores del Atlético de Madrid, por eso es prometedor. ¿Cuándo no es recomendable? Visita al Barça y visita al Athletic Club. Aunque bueno, siendo el Atlético de Madrid, también podemos poner alguno, pero con mucho cuidado. El Barça, y vamos a ver por qué no subimos al Barça a fácil. Obviamente el Barça es recomendable, es un equipo que juegue contra quien juegue, los jugadores del Barça que tenemos los vamos a alinear. Pero también tenemos que meterlo en este análisis. Y no me gustan varias cosas. Primera de ellas, el partido contra el Rayo, pues virus FIFA. Eso ya me da miedo con determinados jugadores que van a tener mucha carga de minutos. Luego juegas en casa contra el Oporto. Ahí te vas a jugar el primer puesto de Champions. Preveo 11 de gala en Oporto. Entonces, metes todo en la coctelera y el partido del Rayo es un partido trampa. Luego, además, juegas contra el Atlético de Madrid. Esos 3 partidos es difícil. A ver qué gestión hace Xavi. Y además recibes al Girona. Recibes en casa 2 rivales directos. No lo bajo, porque podría incluso bajarlo, pero creo que es prometedor porque los 2 partidos contra rivales directos, Atlético de Madrid y Girona, son en casa. Y el Barça ahí se va a jugar el seguir vivo en Liga. Porque luego veremos el calendario del Madrid, no tiene nada que ver. Partidos contra Atlético de Madrid y Girona, hay muchas ganas de ver la versión de este Barça. Y luego además visita Mestalla, que no es una visita del todo fácil, y ya la cosa sí que acaba bien contra Almería. Entonces la cosa, más que para subir a fácil, estaría casi para bajar a calendario peligroso, porque realmente es peligroso, pero como los partidos difíciles, la mayoría son en casa, vamos a optar porque el Barça tenga un calendario prometedor y podemos alinear jugadores del Barça, aunque van a ser todos partidos competidos. Otro equipo europeo, el Betis. El Betis tiene calendario prometedor, me gusta ese partido contra Las Palmas, el Betis ya está empezando a dar una versión reconocible, seria, sólida, sobre todo en casa, aunque creo que sigue siendo un equipo con mucho margen de mejora. También se la va a jugar en Europa League, pero bueno, ya ha vuelto Fekir, parece que la idea de Pellegrini de este año ya está más cuajada y me gusta mucho el calendario a corto plazo. Betis Las Palmas y Almería Betis. Para esos 2 partidos yo quiero jugadores del Betis, entonces vamos a fichar en este parón. Luego ya, partidos contra el Real Madrid y Real Sociedad y Girona les damos puerta. ¿Por qué lo he puesto en prometedor si hay 3 partidos que son muy difíciles? Es igual que el Alavés. Es el Alavés, el equipo que os he dicho que podemos gestionar igual. Vamos ahora a ver a nuestros rivales jugadores del Betis. Los fichamos porque nos son útiles. Contra Las Palmas y contra el Almería. Después vendemos. Ya no nos interesan. Que nos los clausulen o que nos los fichen los rivales. Los quiero engordar. Quiero que hagan puntos los Isco, los Ayoce, los William José, los Petzela, los Bravo. Que nos engorden. Vamos a aprovechar su revalorización y sus puntos contra Las Palmas y Almería. Y cuando ya estén aquí, cuando el cerdo esté cebado, se lo vendemos a otro. Estafamos a otro y que se los coma contra el Madrid, contra la Real Sociedad y contra el Girona. Ahí yo jugadores del Betis no quiero. Vamos a ver el Celta. Aquí es una impresión muy personal. Hay gente que piensa que el calendario del Celta es difícil. Yo soy optimista con el Celta porque me está gustando la versión que estoy viendo del Celta, entonces creo que puede rascar. Que no hay ningún partido 100% fácil, es verdad. Que hay 3 partidos fuera de casa y 2 en casa, sí. Pero creo que el Celta puede dar la cara incluso fuera de Balaídos. De hecho es un equipo que en casa está sufriendo mucho. Y fuera de casa a lo mejor puede notar menos la presión. Visitas a Mestalla, Vallecas y Villarreal. Ninguno es fácil, pero ninguno es imposible. Y en casa contra Cádiz y Granada me gustan esos 2 partidos para el Celta. Jugadores del Celta yo podría alinearlos en los 5 partidos. Por eso está aquí en prometedor. Considero que hay cierta dificultad en las 3 visitas. Considero que los 2 partidos de casa los tiene que sacar si quiere aspirar a la permanencia. Pero yo no voy con miedo para alinear un Guaita, un Starfel, un Aspas, un Bamba. Los puedo alinear en los 5 partidos. Y eso me hace
ponerlo en prometedor porque podemos fichar jugadores del Celta, que como mínimo van a dar la cara. Venga, el Getafe, también uno de los que tiene mejor calendario y es otro de los que ha estado a punto de subir, a fácil. Porque en los primeros partidos me gusta mucho. Getafe-Almería, ese partido me encanta para jugar del Getafe, sobre todo en fase ofensiva. Y luego visita Las Palmas. La verdad que se puede interpretar que puede ser asequible ese partido, pero realmente visitar Las Palmas ya no es una visita sencilla. Ya veremos el Getafe cómo se maneja. Y luego en casa contra el Valencia. Ahí es un partido más de tú a tú. Son partidos que el Getafe los puede competir, los 3 primeros. Luego ya me deja de interesar. Visita al Sánchez Pizjuán y visita al Metropolitano, esas 2 visitas, yo ya no las quiero. Entre que tiene esos 2 partidos de dificultad ascendente y que tiene 2 en casa y 3 fuera, no lo puedo subir más, pero creo que sí que es prometedor porque a corto plazo podemos mantener este parón jugadores del Getafe porque los quiero contra Almería, Las Palmas y Valencia. Y vamos con el equipo de moda, el Girona, y puede seguir ahí. Basándonos en su calendario, tiene además 2 partidos seguidos en casa para iniciar. ¿Qué quiere decir? Que es uno de los mejores equipos como local. Podemos seguir confiando en el Girona. Es obvio, porque además es que están siendo una apisonadora, al menos cuando estoy grabando este vídeo. Ya veremos lo que han hecho en la última jornada, que todavía no tengo la muestra, en su visita a Vallecas. Pero hasta ahora están intratables. En casa, contra Athletic Club y contra Valencia. 2 equipos que te pueden complicar, pero el Girona es favorito. Ofensivamente el Girona se pueden alinear jugadores y tanto en esos partidos en casa. Luego además tienes otro partido en casa contra el Alavés. Es cierto que se te intercala el partido contra el Barça. Pero a mí me sirve el calendario del Girona, me parece prometedor. Con 3 partidos en casa en los que mínimo yo creo que entre 7 y 9 puntos puede hacer, el Girona me vale. Luego, pues a ver qué hace la visita al Barça y la visita al Betis. Son 2 visitas que van a medir la realidad de este Girona. Ahí es donde queremos ver cómo compiten los de Michel. Pero a nivel fantasy, que es lo que nos interesa, el calendario a corto plazo es interesante porque los 2 próximos partidos en casa, los Ali García, los Sabio, los Sigankov y compañía, son muy recomendables. Venga, que nos quedan 2 equipos para finalizar este tramo. Las Palmas, el conjunto insular que viene muy bien, ha salvado el tramo de calendario difícil con buenos puntos y ahora la cosa se suaviza. Es cierto que hay una visita al Betis, que no me hace especial gracia. Es cierto que también hay una visita a San Mamés. Es cierto que hay 2 partidos en casa y 3 fuera. ¿Por qué he decidido entonces meterlo en prometedor? Por el sándwich, por el jamón del sándwich. Me gustan los partidos intermedios. Podemos ir fichando jugadores de Las Palmas, los metemos con moderación contra el Betis, pero luego me interesan. En casa contra el Getafe, visita al Alavés y en casa contra el Cádiz, esos 3 partidos continuados, los Moleiro, los Kirian y compañía nos pueden dar muchos puntitos majos e interesantes. Entonces vamos a aguantar la jornada contra el Betis como sea y luego disfrutamos las 3 siguientes porque Las Palmas va a ser un equipo interesante. Y ya si queremos nos despedimos de jugadores de Las Palmas porque en la visita al San Mamés tampoco quiero tener demasiado alineado del conjunto canario. Y para cerrar este tramo el Sevilla, otro de los que tiene un calendario súper comprimido, porque tendrá que cerrar con ese partido, esa visita al Atlético de Madrid aplazada. Para empezar tienes que ir a San Sebastián, no muy agradable. Luego recibes al Villarreal, ahí en teoría eres favorito, pero entre medias te pilla el PSV, que a lo mejor no tiene opciones ya de clasificarse para la siguiente fase de Champions, pero sí para la Europa League. Entonces en casa no puede fallar contra el PSV. Va a ser difícil de gestionar los efectivos de cara a esos partidos. Visita trampa a Mallorca y ya luego recibes a Getafe y vas a Granada. Me gustan esos 2 últimos partidos, por eso está aquí, por eso está en prometedor, pero nos llegan demasiado tarde. Yo no me volvería loco de momento a corto plazo con el Sevilla, es inversamente a lo que hemos aconsejado con otros equipos. De momento pasamos, dejamos que el Sevilla juegue contra la Real, contra el Villarreal, contra el Mallorca y ya una vez a mediados de diciembre podemos fichar jugadores del Sevilla para esos partidos contra Getafe y Granada. Aquí es de mayor dificultad a menor. Podemos hacer esa gestión con jugadores del Sevilla, pero a corto plazo no nos interesan. Bueno, ¿quiénes serán los agraciados? ¿Quiénes serán los equipos que sí o sí tenemos que ir a por sus jugadores? Hay 2. Ya estoy viendo el primero en pantalla, Real Madrid. Si ya de por sí el Real Madrid es el equipo más recomendable del Fantasy, con mayor motivo. Nos sobran argumentos. En Champions ya tienen todo hecho. Las rotaciones van a llegar seguramente en Europa. Y en Liga no van a querer desaprovechar este tramo amable porque hay precedentes de otros años que el Madrid en estos partidos de menos tensión se ha dejado puntos. Imagino que Ancelotti querrá irse a tomar los turrones líder y aprovechando que el resto de rivales tienen peor calendario. Visita a Cádiz. Recibes a Granada. Luego tienes que visitar el Betis, que es el único partido así que yo veo que más o menos puede ser medio trampa.
luego recibes al Villarreal, vas al Deportivo Alavés, luego recibes al Villarreal y visitas al Deportivo Alavés. Yo creo que hay 4 partidos que alinear jugadores del Madrid realmente vamos tranquilos. Y además nos pueden dar una cosecha de puntos bárbara. En Cádiz, contra el Granada, eso puede ser un festival. En casa contra el Villarreal, contra este Villarreal, es que no lo quiero ni pensar. Y visitar a la vez puede ser una visita que pueda llegar a complicarse, pero en teoría el Madrid es muy favorito. Y entre medias un partido contra el Betis, que oye, alineamos jugadores del Madrid, es un partido que será más disputado contra un equipo europeo y un equipo que tiene cualidades, que tiene argumentos para hacerte daño, pero bueno, algún partido difícil había que tener. Calendario muy fácil del Madrid, que además tiene los deberes hechos en Champions, por tanto, uno de los equipos más recomendables de este fin de año. Y el último es el Mallorca. El Mallorca con una salvedad, porque es que ese primer partido lo tenemos que salvar como sea. La visita al Metropolitano del Mallorca la tenemos que salvar. Pero como nos viene ahí de primeras y podemos utilizar otro tipo de jugadores para ese partido, pero luego lo que viene compensa. Compensa porque después, una vez pasado el Metropolitano, vamos a tener 3 partidos de los siguientes 4 en casa. Contra Alavés, Sevilla y Osasuna. Son partidos que el Mallorca va a dar la cara. Y el único fuera es en Almería. También. Los Muriqui, los Darder que están de vuelta. Los Raillo. Raillo es un chollazo para este tramo de calendario brutal. Entonces, vamos sí o sí a por jugadores del Mallorca. También se intercalará el partido contra el Cádiz, imagino, por aquí. A estas alturas todavía no lo sé, tiene un aplazado. También en casa. El Mallorca, que tiene urgencia de puntos, en casa no puede fallar. Y en esos partidos yo quiero jugadores del Mallorca. Un poquito arriesgado, a lo mejor ponerlo aquí en fácil, teniendo un primer partido en el Metropolitano, pero creo que nos puede llegar a compensar entre la jornada 15 y la 18. Es un equipo muy recomendable. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que realmente os sea de utilidad. Yo el calendario es algo que lo valoro mucho. Poder hacernos un mapa visual de lo que nos espera nos va a ayudar a realizar nuestras apuestas. Nos va a ayudar a pensar, oye, por este jugador compensa sobrepagar. Voy a ver qué calendario tiene. Voy a ver qué decía Quijote de jugadores de este equipo. Y entonces nuestras pujas van a ir en consonancia con los puntos que pensemos que nos pueden dar, que no es una ciencia exacta, como digo siempre, luego puede pasar de todo. Luego el Almería puede ganar 3 partidos seguidos y nadie lo espera, pero a priori, siendo aliados del calendario, nos irá mejor en fantasy. Así que este vídeo tiene que ser la Biblia para cualquier manager. Y no vamos a parar de crear contenido. Nos vemos estos días con más contenido fantasy. Chao, chao. Con el vídeo.